parece? Padre bueno, muchas gracias. Primero que todo, Señor, por este día. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, por darme el privilegio de venir a este lugar y escuchar tu palabra. Dios de los cielos, hay muchas personas en el mundo que no se pueden congregar, oh Dios. Pero hoy tú me has dado el privilegio, Dios de los cielos, de poder congregarme en este lugar con mis hermanos, oh Dios, de poder alabar tu nombre, de poder adorarte, de poder exaltarte, Señor amado, unidos en la fe y en amor, mi amado Padre. Ahora, Señor, tu palabra va a ser leída, Señor, tu palabra va a ser en esta mañana predicada. Ruego con todo mi corazón que seas tú hablando, Dios bueno. Que toda palabra humana, Señor, no salga de mi boca, Dios, sino que solo la tuya, Dios, para edificación, para exhortación, para consolación. Te lo ruego, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Tú conoces cada corazón y tú sabes la necesidad de cada corazón, Dios. Te ruego en esta mañana, mi Dios bueno, que tú suplas la necesidad con tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a sentarnos en esta hermosa mañana, hermoso día. ¿Sabe que la vida es conforme usted la vea? Todos mis compañeros de ciclismo, cuando nos vamos a dar cicla, yo veo que todos llevan gafas y yo me pongo unas gafas también. Entonces las gafas que yo compré son muy naturales, o sea, me hacen ver el día como es, no cambian el color del día. Entonces cuando ya sé que toca empezar a subir y sé que ya no lo necesito, o sea, más que todo es por el momento de la velocidad, cuando uno va en descenso, es cuando yo me las pongo, porque muchas veces uno va a tanta velocidad que a veces llega un mosquito o algo y le cae en el ojo y uno, mientras que hace así se puede caer. Entonces cuando ya se empieza la subida, entonces yo me las quito y las guardo. Y yo le digo a Dios, cuando guardo, yo me quito las gafas, porque yo quiero ver el color del día como tú lo hiciste, porque me parece bello, me parece hermoso, le digo a Dios así. Tu creación me parece hermosa. Entonces si yo la veo de otro color no me va a gustar. Me parece perfecto lo que tú hiciste, Señor. Y la disfruto. Disfruto el día, disfruto todo, y le doy gracias a Dios por cada segundo, por cada minuto de la vida. Le digo gracias. Soy consciente que sin Dios yo no tengo vida, que Él es la vida. Soy consciente que cada minuto que vivo lo vivo es por misericordia. Así que yo no quiero perder mi día quejándome. No, yo quiero disfrutar mi día dándole gracias a Dios, porque algo que me enseña su palabra es que aunque vengan situaciones difíciles, todo ayuda para bien. Todo, no hay nada que ayude para mal. Dice, todo ayuda para bien. Y lo único que yo puedo comprender es que Dios está orando en cada situación. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Pues esa es la verdad, esa es la fe del ser cristiano. O sea, yo sufro cuando me siento desamparado, pero yo no estoy desamparado. Yo tengo un Padre bueno, un Dios hermoso, que si yo pudiera entender su amor, disfrutaría todos los días, estaría lleno de gozo. ¿Sabe por qué? Porque Él dio su Hijo por amor a mí. Dios es más que entender su amor. En esta mañana quiero tratar un tema, lo he titulado así, la sencilla petición. ¿Cómo se llama el tema? La sencilla petición. La sencilla petición. ¿Sabe que cuando nos hacen unas peticiones muy sencillas, a veces como que nosotros nos cuesta cumplirlas? Lo sencillo como que no le damos importancia. Y me he dado cuenta que lo sencillo tiene mucho valor. Lo sencillo cautiva mucho. Por ejemplo, yo no puedo entender que una rosa pueda conquistar el corazón de una mujer.
se sienta tan feliz con una rosa. Y muchos hombres muchas veces dan muchos regalos costosos, pero a veces como que no llenan el corazón de esta mujer. Y lo sencillo es mucho lo que cautiva. Quiero empezar esta predicación con una historia que me impactó, la escuché ayer. Me la dijo un conocido, y es esta. Ustedes saben que más que todo en el Facebook, que es un medio, ¿cómo diría yo? Es un medio de comunicación, podríamos decir que el Facebook es un medio de comunicación, sí, es un medio de comunicación. A veces salen avisitos de, por favor, ayúdenme a compartir. Hace años que no sé de mi hermano, de mi hermana, lo único que sé es que salió de muy niño del pueblo hacia tal lugar y no se han encontrado. Hay familiares que por muchos años no se han encontrado y se buscan, y se quieren reencontrar a través del Facebook, que alguien les ayude a encontrarse. He tenido la oportunidad de hablar con personas que me dicen, yo tengo un hermano, a los 6 años la violencia nos separó, o mi papá se fue para cierto lugar y nunca más tuve comunicación, y hoy en día se está buscando por Facebook, sin saber. Había un joven que estaba en la clínica, estaba ya moribundo en cuidados intensivos, y él siempre vivió solo, alejado de la familia. No le interesaba mucho la familia. Así que cuando él cae enfermo, estando allí, los médicos le dicen a él, la verdad, tú vas a morir porque tu enfermedad es muy grave. El diagnóstico que te hemos hecho es demasiado grave y creo que vas a morir. En ese momento, estando ahí en la cama, él empieza a pensar en la familia. Él empieza a pensar qué sería de mi hermano, de mis familiares, de mis sobrinos. Todo eso él empieza a pensar. En medio de su pensamiento se le viene una hermana a la mente y le dice a la enfermera, yo tengo una hermana lejos, un pueblo, quiero pedirle que por favor le digan a ella que venga a darme su último adiós, o a darme, sé que me voy a morir, pero quiero que ella venga. Así que la enfermera, como puede, se comunica con la hermana y le dice, tu hermano está aquí en cuidados intensivos, él tiene una petición y quiere verte, quiere que tú vengas. Como le dije, hace años que no se encontraba con ella. Así que ella le contesta a la enfermera, yo vivo en un pueblo muy retirado de la ciudad donde está mi hermano y no tengo dinero para el transporte. Así quiero que le digas a mi hermano que lo amo, que lamentablemente no me pueda movilizar. Dile que lo amo, porque no me puedo ir. No tengo dinero y no tengo tiempo para ir a visitar. Así que la enfermera fue y le dijo eso. Y él, cuando está ahí en la cama, le dice, traje unos papeles, le dice así. Te los puedo dejar a ti, quiero pedirle al hospital, quiero pedirte a ti que cuando yo muera la llame y le diga que por favor venga por esos papeles. Así que él murió, la enfermera volvió y llamó a la hermana y le dijo, su hermano murió pero me dejó unos papeles, quiero que usted venga a recogerlos. Ella nuevamente le dice, te dije que no tengo tiempo y no tengo dinero. Le dices que tu hermano te dejó unas escrituras. Así tuvo tiempo para ir a visitar a su hermano. Ya demasiado tarde. Pero a veces nosotros, los seres humanos, actuamos bajo esas premisas, podríamos decirlo, bajo esas condiciones. Porque lamentablemente somos muy materialistas y buscamos siempre lo que la otra persona me puede dar. Nuestras relaciones muchas veces se basan
lo que esa persona me pueda dar. Así que aún en la iglesia cristiana nosotros elegimos con quién nos asociamos, con quién nos comunicamos, quiénes son mis parceros, mis amigos, y damos el valor a las personas siempre por lo que nos pueden dar. Cuando leo en la palabra de Dios estos casos, o lo que nos orienta la palabra de Dios, verdaderamente conmueve mi corazón, porque el Señor nos enseña a ver la vida a través de Él, a través de su palabra, no a través de la sabiduría humana, sino a través de la sabiduría de Dios, a través de su Espíritu, a través de lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Había un hombre que, creo que usted lo ha leído, que trabajó duro y dijo: yo quiero acumular, llenar el granero. Es que dice llenar el granero, y el día, él dice así: tan pronto lo llene, me voy a dedicar a disfrutar lo que trabajé. Y el Señor mismo le dijo: necio, esta noche viene por tu alma. Y una cosa era el pensamiento de él, y otra era lo que Dios había destinado para él. Nuestra vida es un milagro de Dios en la tierra. Amén. Hoy vivimos por milagros, por la voluntad de Dios. Y lo importante es estar o entender el propósito de Dios para mi vida. Ser agradecido. Creo que en la Biblia encontramos que una de las consecuencias de la desgracia del pueblo de Israel en el desierto fue la queja, la murmuración. Tenían un Dios que le proveía, pero ellos no estaban conformes. Y el apóstol Pablo, dándole un consejo a Timoteo, les dice que debemos de tener contentamiento en lo que tenemos. Estar contentos con lo que tenemos, disfrutemos lo que tenemos. Contento no es lo mismo a conformarse, que Romanos 12 nos dice: no se conformen. Y otra cosa es contentamiento, a otra cosa es conformarse. Entonces usted siempre debe estar contento con lo que tiene, dar gracias a Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, ¿cómo se llama el tema? La sencilla petición. Entonces, ¿por qué he titulado este tema? Porque cuando vamos a la palabra del Señor, al Evangelio según San Juan, capítulo 5, y el Evangelio según San Juan, capítulo 5, encuentro que toda la palabra de Dios es tan hermosa. Cuando nosotros la discernimos, la entendemos en el Espíritu, me parece tan maravillosa, me parece tan hermosa. En el capítulo 5 encontramos la historia del paralítico de Betesda. Yo creo que muchos de nosotros la hemos leído, la hemos predicado y no la hemos aprendido de memoria. En el capítulo 5 encontramos el paralítico de Betesda. ¿Qué encontramos ahí? De Betesda. Entonces dice la palabra del Señor: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió él, el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó el lecho y anduvo. ¿Y era qué? Era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron: aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ya no basta. A ver, bueno, cuando hablamos del paralítico de Betesda, o el estanque de Betesda, Betesda en hebreo quiere decir casa de misericordia. ¿Qué quiere decir? Casa de misericordia. O sea, era un lugar donde dice la Biblia que, o una casa donde
tenía varias características. Primero, lo que había un estanque, y segundo, era que había muchos enfermos alrededor del estanque. La Biblia dice que descendía un ángel de tiempo en tiempo. Bueno, cuando habla de tiempo en tiempo es en cualquier momento, porque si leyera decir de cada hora, pues los enfermos iban a ser muchos, pero de tiempo en tiempo era en cualquier momento, así como la venida del Señor. En cualquier momento viene el Señor, si es así o no es así. Los que dicen que hay fecha, que ya hicieron numerología, no, la Biblia dice que no saben la hora, el día, cuando nuestro Señor va a venir. Amén. Bueno, lo que sí se sabe es que alrededor del estanque hay muchos enfermos y estaban esperando ¿qué? El movimiento de las aguas. Pero curioso, había cosas curiosas ahí. Me pareció curioso los tres tipos de personas que estaban ahí: cojos, ciegos y paralíticos. No sé por qué la Biblia o Juan, el apóstol, no se refiere a que dijera leprosos o agrandar el número de enfermos de diferentes enfermedades, pero se centra en tres. ¿En quién se centra? ¿En qué tipo de enfermos? Cojos, ciegos y paralíticos. Y se centra en un paralítico. Dice la Biblia que llevaba ¿cuántos años? 38 años. Cuando estoy preparando este tema pienso en lo siguiente: ¿por qué este paralítico estaba ahí si no tenía opción? Yo creo que era el menos que tenía opción de los otros dos. Si es así o no es así. Sí. El ciego, dicen que los ciegos desarrollan el oído. Sí. Y entonces nos dice que al batir el agua, cuando descendía el ángel y batía el agua, pues el ciego, el sordo llegaba y decía, el ciego, ¿verdad? Si desarrollaba yo decía, ¿qué es esta? Se lanzaba, yo lo que fuera, se estrellaba personal. El cojo, pues, con una, pues, veía más rápido, se lanzaba allá. Pero el paralítico, no tenía ninguna opción. No tenía ninguna opción. Ahora, noten la palabra casa de misericordia. Nosotros no teníamos ninguna opción de salvación. No teníamos ningún derecho para la salvación como seres humanos. Y estamos en este momento bajo la gracia y misericordia. Jesús llega a ese lugar, al estanque, y sabe la condición de ese paralítico que lleva 38 años y que no tiene opción. No tenía opción, pero sí estaba ahí. Estaba esperando, no sé, vuelvo y digo, no sé si este paralítico, yo creo que sí tenía fe para estar ahí, porque todas las opciones estaban en su contra. Era paralítico, no se podía mover, o sea, era el que menos tenía opción. Y creo yo que todos nosotros no teníamos opción de salvación o de derecho a la salvación o de derecho a la sanidad. Pero Dios, mirando nuestra condición y sabe que nosotros no tenemos opción, por esa causa envió a su Hijo precisamente para que nosotros creamos en Él. Y es la única opción que tenemos de salvación, es el único que nos puede dar la mano. No he visto en el mundo, crean, alguien que pueda brindarle la esperanza a la humanidad. No lo hago. No sé, la gente pone esperanza en sus gobernantes, en sus, ¿cómo se llama? Maestros, en lo que sea, pero yo no he encontrado uno que me pueda brindar esperanza como Jesucristo de Nazaret. Lo curioso de todo esto es que Jesucristo sana a este paralítico y le dice, levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y anda. Hay unos religiosos ahí que le dicen que no es lícito que él tome su lecho y ande. ¿Por qué causa? Porque es el día de reposo. O sea, el día de reposo, como ustedes saben, en la Biblia, algunos tenemos, y le pido a Dios que me ayude, que no vaya a salir ninguna palabra humana, sino le pido a su Santo Espíritu que me guíe, porque a veces nosotros tenemos un mal concepto del día de reposo, lo hemos malinterpretado. Cuando la Biblia habla en el Génesis que en 6 días Dios creó todas las cosas y en el 7º día reposó, dice la Biblia,
En alguna otra versión dice descansó, se dice así. Entonces yo no creo que Dios se haya cansado, porque si Dios se cansa, quiere decir que había algo que lo dominaba a él, y no sería Dios. Entonces yo creo más en la palabra reposo. Ahora la palabra reposar significa para mí contemplar. Reposar, contemplar. Si reposar es admirar. Y creo que, pero no era porque Dios se había cansado de que qué tan dura esta semana. En 6 días construir todo eso. ¿Sí? Porque la Biblia dice que Dios creó todo por su palabra. Dios daba su palabra y todo era hecho. El poder de Dios. La tierra se sostiene por su palabra. Entonces, a veces tener mal concepto de que Dios se cansó no creo, porque la Biblia dice que Dios puede coger las aguas de la mar en su mano. La Biblia dice que Dios es tan grande que el cielo es su trono y la tierra está el estrado de sus pies. Entonces yo no sé usted qué Dios está imaginando, pero lo único que yo puedo creer es que nuestro Dios es muy grande, muy poderoso. De hecho, la Biblia dice que Dios reposó, pero Dios hizo el día de reposo no por causa de Dios, sino más bien por causa del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que el que necesitaba reposar era ¿quién? Necesitaba descansar era ¿quién? El hombre. ¿Quién era el que necesitaba descansar? El hombre. ¿O no es así? Entonces, por eso Dios estableció que 6 días se trabajara y que el hombre descansara un día. Diga conmigo, es bueno descansar. ¿O no? O sea, naturalmente es bueno descansar. O sea, es de bendición descansar. Ahora, para los judíos era más importante el día de reposo que el ser humano. ¿Me está comprendiendo? Era más importante. O sea, no entiendo ahí cómo era. O sea, lo tomaron como Dios estableció que no se hiciera nada. Pero hacer nada significaba era descansar y el contemplar las maravillas de Dios, contemplar su palabra, estar en su palabra y retomar fuerzas en su palabra. Porque diariamente en el mundo en que nosotros vivimos nos llenan de palabras desmotivadoras, de confusión. Y cuando venimos a la palabra de Dios, es la palabra de Dios quien nos aclara, es la palabra de Dios quien nos da fuerzas, es la palabra de Dios quien nos orienta. ¿Cuántos de ustedes, bueno, por lo menos en mí ha pasado, que yo tengo muchas cosas en mi mente y digo, Dios, estoy que no aguanto? Pero si usted va y ora, se arrodilla y ora y dice, Señor, es que tengo estos problemas, ¿qué hago? Y me pasa a mí que yo escucho la voz de Dios y me dice lo que hay que hacer. Yo digo, tan sencillo que era. Solo Dios me dijo lo que tenía que hacer y yo no había podido entenderlo de esa manera. Pero cuando yo voy a la presencia de Dios, cuando yo me arrodillo y voy a su palabra, el Señor me da ¿qué? Fuerzas. El salmista David lo dijo de otra manera. Si yo no hubiera esperado en tu palabra, en mi aflicción hubiera padecido. O sea que la palabra de Dios nos da fuerza. Entonces para mí el día de reposo es contemplar, es descansar en su palabra, dedicarlo a Dios lógicamente y retomar. Pero no podemos hacer más importante el día que el ser humano. ¿Me está comprendiendo? Los judíos hicieron más importante el día que la salud del paralítico. Le dicen al paralítico, no es lícito llevar tu lecho. ¿Porque es qué? Porque es día de reposo. Ahora, empieza esa discusión con el Señor. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor, lo que sigue diciendo. Él le respondió en el versículo 11, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y ¿qué? Ya. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio avisos a los judíos que Jesús era el que le había sanado
Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban ¿qué? Matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Querían matar a Jesús, ¿sabe por qué? Porque para los judíos Jesús estaba violando ¿qué? El día de reposo. Se procura, pero no les interesaba, o sea, era tan tremendo que no les interesaba la salud, la vida de las personas, sino les interesaba más el día de reposo. Y hay personas que son, no sé cómo decir esta palabra, si me permite decirlo, religiosos, que condenan a las personas. No, la Biblia dice acá, y pierden la misericordia hacia las personas. Y el Señor Jesús dijo misericordia, quiero, ¿sí? Habló de la misericordia. El pueblo de Israel le ofrecía sacrificios. Eso es la religión. La religión es ofrecer sacrificios. Ofrecer, ¿cómo se llama eso? Pagar promesas. En la iglesia tradicional se pagaban promesas. Esta semana, la semana pasada, hablaba con un hombre que dijo que le había pagado, que le había dicho a Dios: Señor, quiero subir con mis 2 hijos en el hombro, a Montserrat. Entonces él subía con uno en la mano y con otro en el hombro, pero, o sea, dice él que la idea era pagar esa promesa, porque él esperaba un milagro, que Dios le hiciera un milagro, que Dios le respondiera una petición. Así que él subió. Cuando él sube, dice, me dijo: Paz, subí tan agotado, tan vuelto nada, y estuvo el milagro. Le dijo: no. Y entonces, ¿qué pasó? Él me cuenta que un día le pidió a Dios que le hiciera un milagro, porque lo estaban invitando precisamente aquí a la iglesia, y le dijo a Dios, como él no era, digamos, creyente o practicante creyente, le dijo a Dios: Señor, si es verdad que la iglesia donde me están invitando es de ti, Señor, te ruego que tú hagas el milagro. Que ese milagro era aquí al otro día, a las 6 de la mañana. Dice que estaba tan económicamente mal. Y el otro día él había visto un trabajo y vio el trabajo, y el trabajo valía, digamos, 10 millones de pesos. Y dijo, lo cotizó por 15 millones. Y le dijo: Dios, yo sé que no vale el trabajo, por eso lo voy a cotizar con 15 millones, porque yo sé que siempre me va mal. Entonces, 15 millones para que no me lo dé. Entonces fue y se arrodilló y dijo: Señor, si es verdad que me inviten a esa iglesia a la que me están diciendo, Señor, que tú eres real, que tú eres poderoso, Señor, entonces que mañana, domingo a las 6 de la mañana, me suene el celular y me digan: ese trabajo es suyo. Así que lo puso bien difícil. Y lo puso también difícil que a las 6 de la mañana lo llamaron. Efectivamente, a las 6 en punto le sonó el celular y le dijeron: don fulano y tal, ese trabajo es suyo, lo esperamos para que usted empiece. Y el hombre empezó a temblar en el celular, me cuenta él, y dijo: Dios es real. Colgó, se puso a llorar, y aquí llegó a la iglesia. Pero en la iglesia cristiana a veces también pasa eso. Hacemos más importante los sacrificios y nos olvidamos de la misericordia, como le pasaba a los judíos. Y lo que Dios quiere es que misericordia. Entonces, ¿por qué? Quiero que ustedes me comprendan por qué el llamado, esta noble petición o esta sencilla petición, que quiero que nosotros comprendamos en esta mañana, que es lo que Dios nos quiere hacer. Les dije que había un lugar que se llamaba ¿qué? Bethesda, y que en ese lugar había muchísimos enfermos, y el que menos tenía opción, recibió un milagro. Pero el que recibe el milagro es criticado por los religiosos. Le preguntan al que recibió el milagro que quién lo hizo. Él dice: el que me sanó. Después Jesús lo halla en el templo. Jesús le dice al paralítico: vete y no peques más. El paralítico les dice a los judíos que fue Jesús. Cuando los judíos saben que es Jesús, dice que procuran asesinarle, matarle, porque lo había hecho ¿qué? En el día de reposo.
Jesús empieza a hacer una noble petición o una sencilla petición a las personas, a los que están a su alrededor, y yo lo veo como una sencilla petición, por eso le puse así el nombre de la predicación. Y la sencilla petición que Jesús les hace es la siguiente. Respondiendo entonces Jesús, versículo 19, les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 17. Leamos ahora el versículo 17. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que él era el Hijo de Dios. Les estaba pidiendo, o les estaba diciendo: quiero que ustedes crean que yo soy el Hijo de Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es el Hijo de Dios? Eso es lo que les estaba diciendo. Pero ¿qué pasa con los judíos? Dice que procuraban ¿qué? Matarle. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decía que era ¿qué? Hijo de Dios. Esto no cabía en la mente de los judíos. ¿Cómo puede ser posible de que Dios tenga un hijo? De que Jesús diga que mi Padre. Pero sabe que a los judíos les costaba creer que Jesús fuera el Hijo de Dios. Pero en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos que a algunas personas el Señor Jesucristo se les reveló como el Hijo, porque algunas personas entendieron que Él era el Hijo. Por ejemplo, yo escribí algo de las personas a quien Jesucristo se le reveló precisamente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan afirmaba, se le reveló a Juan, al escritor, que Jesús, que en él habita la deidad. Capítulo 1, ¿sí lo han leído? En el principio era ¿qué? El verbo. O sea, Juan está diciendo que Cristo habitaba ¿qué? La deidad, o sea, que es divino, que procedía de Dios, que él era Dios. Entonces se le revela a Juan, al discípulo, Jesucristo se le revela como el Hijo de Dios. A Juan el Bautista se le revela, o Juan el Bautista dice: detrás de mí viene uno a quien yo no soy digno de desatar ¿qué? La correa de su calzado. Uno poderoso, quien nos va a bautizar en el Espíritu. Dice: yo bautizo en agua, pero vendrá uno que los va a bautizar en el Espíritu. Juan el Bautista tiene la revelación del Hijo de Dios. O sea, para él no fue complicado entender que Jesucristo era el Hijo de Dios. Para los judíos sí era complicado. Para otra persona que pude ver fue para Felipe. Felipe le dice a Natanael, está en Juan 1:45, si ustedes desean anotar. Felipe le dice a Natanael que había encontrado de quien escribió Moisés. Felipe le dice a Natanael: encontré de quien escribió ¿qué? Moisés. Desde el Antiguo Testamento se habló de la venida del Hijo de Dios, del Cordero de Dios. Isaías, por ejemplo, habla en Isaías 53, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y habla del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Y entonces Felipe le dice a Natanael: hemos hallado del que escribió ¿quién? O sea, entienden, los judíos no entendían quién era Jesús. Luego Natanael dice que Natanael dijo, lo reconoció como el Hijo de Dios. Natanael dice que encontró al Hijo de Dios. Mire, cada uno va diciendo de una forma diferente, pero están apuntando a lo mismo. Natanael dice: encontramos al Hijo de Dios, o me encontré con el Hijo de Dios. Y los samaritanos, ¿se acuerdan los samaritanos?
¿quiénes han leído de los de Samaria? Ustedes saben que los samaritanos no se hablaban con los judíos, ¿sí? Había una división por cuando el reino se partió, se dividió, en el tiempo del hijo de Salomón, de Roboam, cuando puso los impuestos y entró la guerra civil. Entonces el reino se dividió y quedó el capital del norte, Samaria, y quedó capital del sur, Jerusalén. Entonces, por esa causa, los judíos, los de Jerusalén, no se hablaban con los de Samaria, y los de Samaria eran considerados traidores de la fe, paganos. No solamente por esa causa, sino porque Samaria había sido invadida por los sirios, por otras personas de otras nacionalidades, y una mezcla ahí. Entonces los judíos puritanos no le hablaban a los de Samaria. Por eso en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan encontramos que Jesús llega y le habla a una mujer que samaritana, y esta mujer samaritana se sorprende que Jesús, siendo judío, le hable a ella. Se sorprende, como que, ¿por qué tú me hablas? Si entre nosotros no puede existir una comunión, una palabra. Jesús le revela a esta mujer lo que ella es, se muestra. Si supieras, mujer, quién es el que te está pidiendo agua, aquí realmente vienen a sacar agua del pozo de Jacob. Dice, pero el Señor le dice, pero el que beba del agua que yo les doy, nunca más volverán a tener sed. Y esta mujer dice, Señor, dame esa agua. Y esta mujer se va corriendo y empieza a decirle a los samaritanos, he hallado ¿a quién? Al Salvador del mundo. Los samaritanos ven a Jesús como el Salvador del mundo. Eso está en Juan capítulo 4, el versículo 42. Pero los judíos, los fariseos, para ellos les molestaba que Jesús dijera que Él era el Hijo de Dios. No podía caber en su espíritu, en su mente, en su corazón. Así que Jesucristo, lo primero que Él dice, me gusta esa palabra, porque vemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo diciendo palabras tan hermosas como la que está en el versículo 17. Mi Padre, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces aquí entramos en el capítulo que hablamos de Génesis, cuando el Señor dice, y hizo la tierra en 6 días y el séptimo día reposó. Podríamos, algunos dicen, Dios ya no hace nada por la humanidad, Dios ya se cruzó de brazos y no está haciendo nada por la humanidad. Diga conmigo, eso es un error. Eso es un error. Creo que hay una secta, no estoy seguro, si algunos de ustedes saben, si no estoy seguro, son los agnósticos que dicen que hablan del gran arquitecto del mundo, que sí hay un arquitecto, no lo conocemos. Dicen, hay un creador, sí, no sabemos quién es el creador. Ellos creen que hay alguien que hizo la tierra, pero dicen que ese creador se fue y dejó la tierra a la deriva, por eso está así, por eso está patada arriba, dice. Pero yo creo que nuestro creador no se fue, yo lo veo en todos lados. Yo creo que su mano está sobre nosotros, y yo creo, como dice el Señor Jesús, mi Padre y yo trabajamos. Todos los días Dios está obrando sobre la humanidad. Que la humanidad no quiera reconocer a Dios, y por eso el mundo está al revés, es diferente. Pero Dios siempre está obrando en el corazón de las personas. De hecho, en esta mañana Dios obró en tu corazón para que tú vinieras aquí a la iglesia a recibir palabra, para que tú le adoraras, para que tú le glorificaras y para Él darte esa palabra. Fue Él quien te trajo. ¿Cuánto le pertenece al Señor? Hay mucho de pecado, de justicia y de juicio. Él sigue obrando. Dios no nos ha abandonado. La Biblia me dice a mí que Él no se olvidará. Hay una palabra, si no estoy mal, en el Salmo 27 o 127, dice que padre y madre te abandonaren. Dice, yo nunca te abandonaré, yo siempre te sostendré y te guardaré. Y esa es la fuerza que el Señor me da, en saber que Él nunca me abandona, aunque yo esté en situaciones difíciles. Su mano me guiará, su mano me sostendrá, su palabra me consolará. Eso es lo que yo puedo recibir de mi Señor. Entonces, aquí notamos que el Señor dice, mi Padre y yo, ¿qué?
trabajamos, está diciendo, estamos presentes. Dios está presente en la humanidad. Dios está presente en la tierra. Dios sigue siendo fiel. Eso no lo entendían los judíos. Los judíos, a veces creemos nosotros que Dios está por allá y que nos olvidó. Dios nunca te olvida. Él siempre está ahí con nosotros. Y nosotros somos los que nos hemos alejado de Dios. Hace unos días les compartí a ustedes que me impactó mucho ver un carro que decía, yo camino con Dios. Decía la fichita así en el carro, yo camino con Dios. Y en ese momento me quedé pensando, no, qué chévere que la visita dijera más bien, Dios camina, ¿sí? Que no fuera que yo camino con Dios, porque yo puedo decir, yo camino con Dios. Pero la pregunta es, ¿Dios camina contigo? Es diferente. Yo puedo decir, yo creo en Dios. Sí, la otra pregunta sería, no se trata de si usted cree en Dios, se trata de si usted le cree a Dios, que es diferente. Eso es muy diferente. Entonces, el Señor les dice, mi Padre y yo trabajamos. Pero me gusta el versículo 19, no, el versículo 19. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto no fue el Hijo a hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Qué dependencia del Hijo hacia el Padre? Nuestro mismo Señor Jesucristo dice, no puede hacer nada. El Hijo, se dice así, o dice así, yo no puedo hacer nada, dice, por mí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso se llama, ¿qué? Dependencia del Padre. Amén. Es así, se llama sujeción al Padre. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba sujeto al Padre. Él hablaba del Padre. Para los judíos era importante el día de reposo, era importante a Dios, pero no estaban sujetos al Padre, no estaban sujetos al día de reposo, sino era más bien como una costumbre, como una tradición, o sea, no tenía nada que ver. Es lo mismo decirlo así. Yo lo dije en algunos días, una palabra que fue muy, quisiera me comprendieran, es, ¿puede uno ser cristiano alejado de la palabra de Dios? Esa sería la pregunta. Yo puedo ser cristiano, digamos, alejado de la palabra de Dios, sin estar sujeto a lo que Dios dice en su palabra. Puedo ser cristiano a mis propias expensas. Puedo ser cristiano a mi propia manera de vivir. Creo que es difícil. Creo que el cristiano se caracteriza por estar sujeto a lo que dice la palabra de Dios. No a lo que dice el mundo, sino que ha puesto su esperanza, su confianza y su fe en lo que dice la palabra de Dios. Y de ahí parta. No importa si el mundo me bombardea todos los días y me diga miles y miles de cosas. No, yo he puesto mi confianza en la palabra viva, en la palabra de Dios, y de ahí nadie. Creo que la Biblia es la inspiración de Dios. Creo que Dios usó a hombres, sí, para inspirar su palabra a través de ellos. Y creo que la palabra de Dios es poderosa. Creo que la palabra de Dios es preciosa. Y no creo que la palabra de Dios le falte. Solo puedo creer en ella y vivir confiado en lo que ella dice. Entonces, me gusta. Luego dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo. Eso me impacta mucho. Jesús, al tener relación con el Padre, usted va a ver en los evangelios que nuestro Señor y Salvador Jesucristo tenía una relación con el Padre. Siempre en los momentos de angustia Él iba a orar, a tener comunión con el Padre, y Él sabía de que el Padre lo ama. Ahora, el problema es que nosotros no hemos entendido el amor de Dios. El Hijo sí, Él sabía que el Padre lo amaba. Yo no sé, le hago la pregunta. Yo sé que usted, quisiera hacer esta pregunta. ¿Usted sabe que Dios te ama? Yo sé que usted va a decir sí. Pero la pregunta, muchos de nosotros nos hemos sentido a veces vacíos de amor.
y buscamos amor, y buscamos que alguien nos ame. Y nos duele cuando alguien nos dice que nos odia, porque muchas veces le damos más importancia al mundo que a las palabras que Dios nos dice. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo genio, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la noble petición? ¿La encontraron ahí? La más sencilla petición. La dije. Porque de tal manera Dios ¿qué? Amó al mundo. ¿Qué? Que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Cuál es la sencilla petición? Creer. Dios, mire que no es algo difícil. Mire que no es algo imposible. Creer. Dios te está pidiendo a ti, cree. Crea en mí. Crea en el plan de salvación. Crea que los amo. Crean que ustedes no están solos. Crean que yo tengo planes maravillosos para cada uno de ustedes. Yo creo que si pudiéramos entender esto, nuestra condición de vida cambiaría. Nuestra manera de vivir cambiaría. Disfrutaría del amor de Dios a toda hora, en todo lugar. Disfrutaría la relación con mi prójimo, con mis familiares. ¿Por qué? Porque el amor de Dios lo abarca todo. Y cuando hay amor es como si hubiera, no sé cómo decirlo, yo miré, no me recuerdo esa superhéroe, es uno que alguna vez me gusta ver los muñequitos, pero hay uno que tiene como un antifaz acá, y que la esposa es flaquita y que los niños son súper poderosos. Los Increíbles, ¿cómo se llama? Los Increíbles. Y entonces cuando venía algo, llegaba y se hacía como una burbuja y lo protegía y todo caía encima. Entonces cuando yo entiendo del amor de Dios, Él me cubre, y como el amor me cubre, no hay nada que pueda penetrar y hacerme daño. Es Dios, es Dios. Y el mundo no me va a afectar lo que diga. O sea, estamos muertos para el mundo, vivos para Dios. Amén. El muerto, usted vaya y dígale al muerto, le invito para que usted vaya al cementerio. Si murió un familiar suyo que usted lo odia, vaya, dígale allá: oiga, fulano de tal, te odio. Si sale anoche, hoy sí me voy a vengar. A ver si el muerto se para. Y usted le puede decir de todo lo que quiera, y el muerto no va a entender. Eso está el muerto ahí. No se va a parar a defenderse. Por eso el apóstol Pablo dice que nos consideremos muertos para el mundo y vivos para Dios. Entonces no nos debe afectar lo que diga el mundo de nosotros. Entonces la noble petición la petición sencilla es creer. ¿Por qué? Porque si tú sigues diciendo, ahí dice la palabra del Señor, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Hermoso, ¿no? ¿Le muestra qué? Todas las cosas que Él hace. Nuestra pelea es no entender los propósitos de Dios. Y nos aislamos, nos desesperamos cuando las cosas no salen como yo las tengo en mi mente. Entonces, como no entiendo lo que Dios está haciendo, entonces me irrito con lo que está pasando en mi vida. Pero yo debo de comprender que lo que el Señor hace es perfecto, y que aunque yo no pueda ver lo que Él está haciendo, lo que está pasando, lo único que puedo creer es que Él está actuando a mi favor. Y que yo estoy, aunque sea diferente, que yo no lo entienda, Dios. Es difícil, pero yo sé que Dios está a mi favor. Él está ahí. Entonces me dice, Él le mostrará, dice así, y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Yo creo que si nosotros, mire que nosotros como cristianos, a veces, yo no sé, algunos hablan de la revelación, algunos hablan que hay unos que tienen mayor revelación que otros.
Bueno, en la Biblia yo encuentro eso, como les estaba diciendo, encuentro que los discípulos del Señor pudieron tener una revelación. El mismo apóstol Pedro tiene la revelación cuando Jesús le pregunta que quién dice la gente que es Él. Él dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tiene una revelación de Él, de Dios, de Jesús. Y yo creo que nosotros sí tenemos que avanzar en la revelación de su palabra. Amado hermano, yo quiero que usted comprenda algo, y es que la Biblia no se puede interpretar bajo el razonamiento humano. Necesitamos la revelación de su palabra a través del Espíritu de Dios. Y cuando Dios nos revela su palabra, podemos maravillarnos, como dice el Señor Jesús, de sus planes, de su obra para mí, de las maravillas de Dios, porque Dios nos deja ver las cosas como Él las ve. Y vamos avanzando. Ahora, el problema es que muchos de nosotros podemos detenernos, estancarnos en la revelación de su palabra. Entonces aquí entrarían muchas cosas a analizar en nuestra mente. ¿Qué pasa? Señor, estoy disfrutando mi vida cristiana, estoy disfrutando mi relación contigo, disfruto la vida, o me la paso en contiendas, o me la paso estresado, o no disfruto. O sea, para muchos la vida es un cansancio. Algunos dicen, cuando, el dicho popular que dicen es, se murió y se fue a descansar. No, yo quiero descansar aquí vivo, disfrutando la vida que Dios me da, disfrutando de las maravillas que Dios tiene para mí. Quiero vivir la vida plena con Cristo, y solo en Cristo se vive la vida plena. ¿Cuánto le dan ese amor? Solo en Él. Su vida, su presencia, su amor. Disfrutémoslo todo. Disfrútelo todo. Yo disfruto todo. En serio, yo disfruto todo. Para mí todo es hermoso. Y dice la palabra del Señor, porque, versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, miren que, ¿quién es el dador de la vida? Nuestro Dios. ¿Quién nos creó? Nuestro Dios. Ahora, miren lo que sigue diciendo, así también el Hijo a los que quiere dar ¿qué? Vida. Dios le dio, Jesús dice, el que crea en mí, aunque esté ¿qué? Muerto, vivirá. ¿Qué pide el Señor? Cree. Qué sencilla bendición. Si usted cree en mí, yo le voy a dar ¿qué? Vida, dice el Señor. Él parte vida, mire tan hermoso. También dice la palabra del Señor, ¿para qué les da vida? Mire el versículo, dice, el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Qué está pidiendo? Que honren ¿a quién? Al Hijo. Lamentablemente hay algunas religiones, comunidades que no exaltan al Hijo, ¿sí? Que no lo honran, que no en los siglos primeros, estoy hablando creo que en el año 250, 300, no tengo así, pero más o menos no estoy tan lejos. La discusión en la iglesia, en los seguidores de Jesús, era quién era más importante, Dios el Padre o Dios el Hijo. Y hay algunas comunidades que dicen que vamos a honrar a Dios porque el Hijo no es tan importante como Dios, o sea, entonces no lo elevan a Cristo al lugar de honra, porque no vamos a adorar al Padre. Pero mire que el Señor aquí está diciendo en su palabra, está diciendo que el que honra al Hijo honra ¿a quién? Al Padre. De hecho, en el libro de los Salmos, Dios le da la revelación a David, y creo que en el libro de los Salmos capítulo 2, pero usted que hablar por un momento, Salmos capítulo 2, encontramos que la palabra de Dios nos dice algo tan maravilloso. Ustedes saben que hay
La mayoría de la palabra de Dios es profética. Los salmos son, ¿cómo se dice? Hay unos salmos que son, a veces se me va el nombre, pero son mesiánicos. Amén. Así que hablan de la venida de nuestro Señor. Sabemos que los salmos fueron escritos antes de la venida del Señor. Y David, en el capítulo 2, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo esta palabra. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos? Piensan que cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros ¿qué? Sus cuerdas. Aquí yo, algunos, porque es que algunos se detienen que cuando se amotinan las gentes, dicen que es las personas cuando estaban al lado de Poncio Pilato o estaban en la plaza pública gritando que lo crucificaran. Dicen que había ¿cómo se llama? Amotinamiento. Las personas, y dice que este salmo se refería precisamente a ese momento de las personas gritando así, pensando cosas vanas. La gente pensaba cosas vanas, pero gritaban: crucifiquen al Salvador, crucifiquen a Cristo. Y dice que se levantaban los reyes de la tierra. Entonces aquí dicen que fue Pilato, Herodes, ¿y quién más? ¿Se acuerdan de otro gobernante? Había 3 gobernantes. El otro se me fue. ¿Quién? No, César ahí no alcanzó a intervenir en la muerte del Señor Jesús, pero había otro gobernante, no recuerdo el nombre, pero son 3. Y dice: se amotinan los reyes de la tierra contra el gran César, Herodes el Grande. El grande sí estaba Herodes. Y hay otro, les dejo la tarea. Sí, Poncio Pilato, Herodes, pero hay otro. Entonces me encontramos, dice: se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos. Algunos dicen que era para ellos, pero hay algo que hay que entender, y es que, lo digo con todo el respeto, entendiendo el gobierno, entendiendo la vida, hoy pasa lo mismo. Se unen los reyes de la tierra para sacar leyes en contra de la palabra de Dios. Si usted va y mira, y lo voy a decir con todo respeto, la Corte Internacional de los Derechos Humanos para mí es diabólica, porque solo le dice que tienen que respetar lo que cada humano haga. No hay reglas. Sí, o sea, respeten, no hay reglas. Hagan lo que quieran. Pero yo creo que los gobernantes están precisamente para gobernar. Y la Biblia dejó unas directrices de cómo gobernar una nación a los gobernantes, dejó cómo se puede comportar una sociedad. Y cuando nosotros nos salimos de la palabra de Dios, cuando los gobiernos se salen de la palabra de Dios, están contra Jehová, contra su ungido. El mismo Señor Jesús dijo: el que por mí no es, contra mí es. Así de sencillo. Entonces dice el Señor acá, dice: el que mora en los cielos, versículo 4, ¿qué? Se reirá. Imagínense esa reunión de los reyes, de los gobernantes, sacando leyes en contra de la palabra de Dios, y el Señor allá riéndose, porque ellos piensan que cosas vanas. Entonces el Señor se ríe de ellos. Se burla de ellos. Esto es como las que salen, Dios mío. Bueno, yo no creo que Dios diga así, que Dios mío, lo digo yo, ¿no? Pero Dios se ríe de las leyes que ellos están sacando, porque dice la Biblia: luego hablará a ellos que en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi ley, dice mi rey, sobre Sión, mi santo monte. Entonces está diciendo la palabra de Dios, está diciendo primero que Dios se reirá cuando vengan su ira, cuando vengan el castigo hacia la nación, hacia los reyes. Dice: ¿sí ven que lo que ustedes aprobaron no sirve de nada?
Diga conmigo, ay de los que ponen sus esperanzas en los príncipes. Pero más adelante dice el Señor, yo publicaré mi decreto. ¿Sí lo dice ahí? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Quién dice? El Señor está diciendo, yo te engendré. Está hablando del Hijo. Está hablando de nuestro Señor y Salvador, ¿qué? Jesucristo. Por eso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él dice que el que lo honra a Él, ¿honra a quién? Honra al Padre. Honren al Hijo, porque si ustedes honran al Hijo, están honrando al Padre. Versículo 12, lo dice ahí. Lea lo que dice el versículo, dice, honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su vida. Ahora volvamos nuevamente al Evangelio según San Juan, capítulo 5. ¿Qué está diciendo el Señor? Honren al Hijo. ¿Quién está diciendo que honren al Hijo? Dios. Dios está diciendo, honren al Hijo. Dice la palabra del Señor, el versículo 23, para que todos honren al Hijo, de San Juan capítulo 5, el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra, y lo que la noble petición del Señor está haciendo, la petición sencilla, está diciendo, de cierto os digo, el que oye ¿qué? Mi palabra, y crea que ¿a quién? Al que me envió. ¿Qué tiene? Vida eterna. Tiene vida eterna. Primero, el que oye mi palabra. Segundo, y crea al Padre. El Padre desde el Antiguo Testamento hablaba de enviar a su Hijo. Estamos hablando Isaías capítulo 11. Anótenlo, ustedes estudien en su casa. Estamos hablando de Isaías capítulo 9. Desde el Antiguo Testamento encontramos que el Señor habla de la gracia de enviar a su Hijo como socorro para la humanidad. Y el Señor está diciendo, el que cree debe de creer el que me envió. ¿Tiene qué? Vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. ¿Qué es lo que nos puede resucitar a nosotros? La palabra. Creer. Creer en la palabra que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha. El Padre la dio para que nos la dieran a nosotros. Entonces dice la palabra del Señor, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Quiénes son los muertos? Los que están en las tumbas. ¿Quiénes son los muertos? Dice, viene la hora en que los muertos oirán la palabra, así dice, así vivirán. Pero ¿a qué muertos se refiere? Este mundo está lleno de muertos. Bíblicamente el Señor le dijo a Adán y Eva, el día que de ese árbol comiere ciertamente ¿qué? Morirás. Y no estaba hablando solamente de la muerte física, sino estaba hablando también de la muerte espiritual o de la separación de Dios. Desde ahí la humanidad, desde el momento en que Adán y Eva pecan, hay una separación de Dios. Bueno, Isaías nos dice que hay un abismo que nos separa de Dios, pero nuestras iniquidades nos separaron de Dios, dice la Biblia. Isaías 49, si no estoy mal. Hay una brecha. El hombre se separó de Dios. No podíamos entender el mundo espiritual porque nos
se posesionó de nosotros la naturaleza de la muerte. Dios es vida. Y Jesús está diciendo: el que oye mi palabra vivirá. ¿Y quién es el que está muerto? El que no tiene a Cristo. Bueno, tiene una vida natural, una vida bios, una vida natural, vive por, los animalitos viven por naturaleza. El ser humano vive, pero si no tiene a Cristo, está muerto. El único que puede ofrecerle vida al ser humano se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario tener otra vida, o sea, es necesario que tú seas, no sé cómo decir esa palabra, que renuncies a esta vida y que puedas aceptar la vida que yo te estoy hablando. ¿Cuál vida? Le dice: no es la vida que te dio tu papá y tu mamá, porque no, estoy hablando, dice, la vida que da el Espíritu Santo, los que son engendrados por el Espíritu Santo. Entonces Jesús en esta mañana te está haciendo una sencilla petición. ¿Puedes creer a mi palabra? ¿Puedes creer en mí? ¿Puedes afirmar tu fe en lo que Jesús ha dicho? Tu fe se puede cimentar más de lo que hoy en día está. Puedes hacer una buena apologética, se llama así, una buena apologética de tu fe, una buena defensa de tu fe. ¿O todavía dudas de la palabra de Dios? Los que creyeron en Jesús, dice la Biblia, no serán avergonzados. Amén. Los que creyeron en Jesús recibieron milagros. Este paralítico, imposibilitado, creyó en la palabra de Jesús. Jesús le dijo: toma tu lecho, levántate y anda. Y recibió sanidad. Dios no quiere que nadie se pierda, pero la única manera de poder tener vida es creer a Jesús, a su palabra, a su plan divino. Le preguntaron a un hombre de 100 años: ¿qué piensas de la muerte? Dijo: no pienso nada. ¿Cómo así? ¿No te da temor la muerte? Dijo: no. ¿Por qué no te da temor la muerte? Dijo: porque yo nunca voy a morir. Y es verdad, los que estamos en Cristo nunca vamos a morir, somos eternos. Nos deshacemos de este cuerpo, porque este cuerpo se va a desgastar, se cansa, pero el de adentro, el espíritu, dice la palabra, el hombre interior se va fortaleciendo, va creciendo y no nos vamos a morir eternamente. Cuando Jesús muere, hay unos que se levantan de la tumba, y dice la Biblia que fueron vistos en las calles de Jerusalén. Qué sencilla petición Dios nos está pidiendo en esta mañana. ¿Puedes creer? ¿Quieres creer a mi palabra? Póngase por un momento sobre sus pies. Tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo